Mira, el primer problema que veo yo es que se hable hoy en día de clase política y se mete en ese cajón desastre a todas las personas que están ejerciendo una actividad política. Eso me parece un gran error, porque no todos los políticos y las políticas son la misma cosa. Entonces deberíamos empezar quizás a hablar con nombres y apellidos. Hay gente que ejerce la política con mucha dignidad y con mucha honestidad. Con lo cual, a partir de ahí podríamos empezar a hablar de prácticas corruptas, de prácticas de ejercicio de poder que rozan o llegan a ser abuso de poder, y que esto remite a la necesidad de tener una democracia mucho más real y mucho más activa, donde la ciudadanía pueda participar, no solo cada 4 años delegando el voto, sino en la toma de decisiones de lo que realmente importa a la ciudadanía. Y los intentos que han habido de que las instituciones sean permeables a lo que la ciudadanía hoy en día está reclamando, estamos viendo que les está costando muchísimo tener oídos. Realmente no creo que sea por falta de esa capacidad de escucha, creo que no hay voluntad por parte de las clases dominantes de escuchar lo que la gente está diciendo. Es un ataque a la soberanía de un país, indudablemente, porque todas las políticas de austeridad que se están implementando en este momento acá en España y otros países del sur de Europa conllevan el que se ceda parte de la soberanía. Date cuenta que la Constitución se reformó, y se reformó justamente para priorizar el pago de una deuda. Y parecía la intocable, ¿no? Parecía que no podíamos. Y en cambio, mira por dónde se tocó en el mes de agosto, cuando parece que todo el mundo estaba tomando el sol y al parecer no pasó nada. Cuando hablamos de privilegios y cuando hablamos de que la democracia está siendo dañada, nos estamos refiriendo justamente a eso. Bueno, vamos, estamos hablando de la puerta giratoria, ¿no? Entran y salen, entran por una, salen por otra, pero en definitiva es un círculo en el que se están dividiendo los dividendos entre un número de familias bastante corta, ¿no? O sea, de un lado estamos el 99% y del otro lado está ese 1%. Entonces yo creo que no hay que quedarse en la superficie, sino que realmente hay que hacer ese paso adelante en el análisis, ¿no? De que es un gran pastel que se están dividiendo entre muy pocos. Y cuando determinadas operaciones de muchísimos riesgos les salió muy mal, lo que han hecho es decir, bueno, esto que nos ha salido mal y que nos ha generado muchas pérdidas, vamos a pasárselo a ese porcentaje que no va a tener más remedio que pagar. Y entonces estamos asumiendo una deuda que no nos corresponde, y además estamos construyendo un futuro que va a ser un futuro de empobrecimiento y de pérdidas de derechos. O sea, indudablemente el poder ha estado concentrado y el poder responde a sus iguales, a los que ostentan el poder, y hoy en día se está legislando y se está gobernando para mantener los privilegios de las grandes oligarquías y de los poderes financieros. Vuelvo a repetir que no podemos meter a todos los políticos en el mismo saco. Los problemas que tengan los partidos o cómo decidan ellos organizarse es una pregunta que yo no te puedo contestar. Lo que sí sé es que desde la ciudadanía, desde todos los movimientos sociales, se les está diciendo y se les está pidiendo que es el momento de reinventarse. Que esa no es la forma que hoy una ciudadanía madura está pidiendo para funcionar. No es un problema de los políticos. Es un problema de que la política nos concierne a todas y todos y que tiene que haber una democracia participativa en la que el control público de todas las instituciones sea real. Posiblemente estamos en un punto de inflexión. Hablar de esto hace 5 años era casi temerario, o por lo menos no se entendía. Hoy en día es una reclamación. ATTAC lo que intenta promover es la educación ciudadana, que la ciudadanía tenga el poder de reapropiarse de sus espacios públicos, es su presente y es su futuro, y esta democracia tiene que cambiar en esa línea. Creo que hay toda una cultura del individualismo que ha acompañado todos estos años al sistema capitalista, que ha hecho que cada uno en su propio mundo gestione sus cabreos cotidianos con lo que le pasaba, ¿no? Un poco lo que ATTAC intenta es que esos hartazgos que decís, ¿no? Esa desilusión, esa decepción, esos cabreos sean
fundamentados con argumentos sólidos. O sea, esto tiene una explicación, no es el capricho de 2 personas o 3 que están gobernando. Esto es fruto de la historia de las últimas décadas. Cuando la ciudadanía se dé cuenta y empiece a analizar y retome un espíritu crítico, todo lo que tú dijiste a nivel de movilizaciones, se verá que todo es necesario. Ese salto de la queja a el compromiso pacífico, el compromiso tranquilo, pero el compromiso bien fundamentado. Es importante además esta desinformación a través de la saturación de cifras y números, que la gente tenga mecanismos para poder dirigirla, ¿no? Dirigirla hacia dónde, hacia un análisis que te lleve a la conclusión de que los mercados financieros han impuesto una dictadura y que todos los gobiernos se están plegando a ella. Y el resultado es lo que tenemos ahora. Claro, lo que pasa es que también tenemos que empezar a distinguir entre los discursos que parecen triviales, que parecen banales, que parecen mediocres, pero que están estructurados y pensados para que la ciudadanía no piense. Es la manipulación del lenguaje político, eso es una cosa. Y por otro lado, el que la ciudadanía tiene que ser capaz de pedir a sus representantes otra forma de hacer política. Y ya se está haciendo, la ciudadanía en la calle está pidiendo otra forma de hacerlo.